Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Peugeot 3008. Lo primero de todo, y antes de empezar con el montaje del vehículo, sería colocarnos, más o menos de una forma visual, todas las piezas que componen el enganche. En el manual comprobaremos que este enganche es compatible con varios modelos. Asimismo, podremos comprobar que toda la tornillería que tenemos es la necesaria para su correcto montaje. En este vehículo montaremos una bola desmontable vertical. Tal y como nos marca el manual, será necesario desmontar el paragolpes. Para ello tendremos que quitar los tornillos de la parte inferior y los del pase de ruedas. Para desmontar el paragolpes, tal y como nos indica el manual, tenemos que desmontar los tornillos de la parte inferior con la ayuda de una Torx de 20. También cabe destacar que tenemos una piececita, tanto en este lado como en este, que está un poquitín oculta y tendremos que quitar ese tornillo. Y en este otro lado, que nos lo tapa el plástico, también tendremos que quitar el soporte. Para desmontar el paragolpes, como os he dicho antes, tenemos que desmontar los 3 tornillos que llevan el pase de ruedas y también esta moldura. Con esta moldura tendremos que tener mucho cuidado. Para quitar la moldura sin romper las grapas que la sujetan, haremos lo siguiente. En la parte interior, como podemos ver, tenemos las grapas que sujetan la moldura. Quitando la primera de ellas, tendremos después acceso a las otras. Haremos presión en la grapa y tiraremos desde fuera para que salga. Una vez quitadas las 3 grapas que habéis visto, en la parte superior tendremos 2 más que simplemente van a presión. Levantaremos con la ayuda del destornillador un poquitín la patilla y ya sale para afuera. Continuamos en esta, lo mismo. Por último, con la ayuda del sacagrapas, quitaremos la de la parte superior. Pongo un taquito, el cual nos evita que se nos quede esto pegado al paragolpes y nos lo marque. Para terminar de desmontar el paragolpes, tendremos que quitar el tornillo que vemos aquí. Repetiremos la misma acción en el otro lado. Nos quedará soltar los 2 tornillos que van en la parte de entrada del maletero. Para poder quitar el paragolpes tendremos que quitar esta zona de aquí que va a presión. Y tirando siempre hacia abajo para evitar que nos roce con el piloto. Repetimos la acción en este otro lado. Y ahora nos quedará, antes de quitarlo, desenchufar los conectores de los sensores. Liberamos el enchufe de la grapa que lo sujeta. Después tenemos que quitar el seguro que nos sujeta el cierre, levantamos el cierre y tiramos. Ya lo tenemos. Dejaremos el paragolpes en un lugar firme y seguro. En este vehículo no es necesario desmontar el refuerzo, tan solo quitaremos los 2 tornillos de ambos lados. Y con esto ya tenemos todo preparado para poder montar el enganche. Colocaremos los tornillos, como siempre os digo, sin terminar de apretar del todo.
Para colocar las piezas laterales tenemos que tener en cuenta que tenemos este escaloncito que nos hace la pasta y la chapa. Para ello, para salvarlo, utilizaremos las arandelas. Tenemos el problema de que nos colisiona con la pasta. Ese trocito de pasta hay que quitarlo para que la arandela nos apoye bien. Ponemos la pieza lateral con las tuercas de 10. Repetimos la misma operación en el otro lado. Apretaremos los tornillos de 8 con el par de apriete de 24 Nm. Los tornillos y las tuercas de 10 los apretaremos a 51. Antes de montar la bola desmontable vertical, tenemos que tener en cuenta que es compatible este enganche con varios modelos. Veremos que en este caso nos van a sobrar 2 tornillos y una brida. Estas piezas solamente serían necesarias para el C5 Aircross. Para la sujeción de la bola desmontable vertical usaremos 2 tornillos de 12-25 con la arandela Glover en el lado de la derecha. En el lado de la izquierda, en la parte superior, utilizaremos también tornillo de 12-25 con arandela Glover, y en la parte inferior, muy importante esto, que utilizaremos el tornillo de 12-35 con la chapa que sujeta la base de enchufe y la anilla de seguridad. Muy importante que nos acordemos que es este tornillo que tiene la longitud suficiente como para sujetarlo todo perfectamente. Una vez ajustados los tornillos de la bola, apretaremos con la dinamométrica 87 Nm. En este colocaremos el tornillo, la arandela plástica y justamente por detrás la arandela y la tuerca. Le tendremos que dar un apriete, el cual nos permita que suba y baje con facilidad, pero que no se caiga por su propio peso. Con esto ya hemos terminado el montaje del enganche. Como podéis ver, el equipo de diseño ha realizado un trabajo excelente al conseguir no quitar el travesaño original del vehículo. Para este vehículo disponemos de varios tipos de instalación eléctrica. Por un lado, disponemos del kit universal, que iría conectado a los pilotos del vehículo. En este caso, veremos una pegatina que nos indica que no podemos conectar nada directamente ahí. Aun encontrándonos con la pegatina que nos indica que no podemos conectar nada directamente, nuestros kits universales sí que son completamente compatibles y no darán ningún fallo con la instalación del vehículo. En este vehículo, si queremos montar nuestros kits universales, será necesario conectar las señales a los pilotos, el antiniebla que va en el paragolpes y la marcha atrás que la tenemos en el portón. También necesitaremos pasar un cable de positivo hasta la parte delantera donde llevamos la batería. Otra opción será montar un kit con conexión a la línea de cambus. En este caso será el montaje que realicemos ahora. También tenemos que tener en cuenta que para que la línea de cambus del vehículo esté activa necesitaremos una máquina de diagnosis la cual nos permita activarlo en el vehículo. El kit elegido en este caso ha sido nuestro kit Aragon CAN. En él podemos ver todo lo que nos incluye para su correcto montaje. Una de las ventajas es disponer de la manguera de la base de enchufe separada de la de alimentación. De esta forma, a la hora de pasar la instalación al interior del vehículo, nos facilitará mucho el trabajo. Para introducir el cableado al interior del vehículo, vamos a proceder de la siguiente forma. En esta parte de aquí, donde tenemos el cableado que va al paragolpes, efectuaremos un orificio y meteremos el cable al interior.
Ahora bien, tenemos la opción de destapizar todo el interior para poder así coger el cable y pasarlo, o, como os voy a mostrar ahora, hacerlo de una forma más sencilla en la cual nos evitaremos destapizar. Sujetaremos la base de enchufe y tendremos en cuenta que a la hora de ponerla, para evitar realizar un recorte más grande al paragolpes, lo pondremos con la apertura de forma lateral. De esta forma, si lo ponemos en esta posición, veremos que al abrir hacia arriba nos pegaría con el paragolpes, teniendo que efectuar un recorte más grande. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, sujetaremos el cableado para que nos quede lo más recogido posible. Para pasar los cables al interior, como os he comentado, usaremos este mismo pasamuros. Tener en cuenta que vamos a hacer ahora un orificio por aquí que nos ayudará a pasar lo que será el cableado. Si hacemos el orificio, tenemos que tener mucho cuidado con los cables que ya existen en él, ya que podríamos dañarlos y dejaría de funcionar el sistema del Partronic. Con la ayuda de una guía, lo vamos a pasar al interior del vehículo. Como os he comentado antes, al hacerlo de esta forma, evitaremos destapizar el interior del vehículo. Introduciremos el cable y le ayudaremos un poquito para que nos llegue al interior del coche. Ya tenemos el cableado en la parte interior y, como vemos, tenemos las masas, el positivo directo y el positivo de contacto que podremos poner en caso de que el cliente lo solicite. Os recuerdo siempre que tenéis en la web los kits disponibles para ello. Y ahora conectaremos los dos cables de alimentación en los bornes que nos quedan libres, tan solo con el gesto de hacer un poquito de presión, pues notaremos el clic, tanto en uno como en el otro. Y ahora ya probamos, tirando un poquitín, de que el conexionado es correcto. Con la centralita ya en la mano, conectaremos los cables. Al ser conectores únicos es imposible que nos confundamos, siempre asegurándonos de que nos hace el clic y se queda bien posicionado. En este caso, con la ayuda del adhesivo que nos viene incluido, lo sujetaremos al interior del vehículo. Ahora es el momento de conectar los cables a masa. En este caso, como os he comentado, vamos a evitar en la medida de lo posible destapizar. Para ello vamos a utilizar este tornillo tipo autorroscante para poner la masa directamente a la carrocería del vehículo. Para pasar la guía hasta la parte trasera, yo os recomiendo que la hagáis de forma inversa, de adelante hacia la parte trasera. Para ello, sin tener que destapizar del todo, como siempre os digo, ahuecaremos esta parte de aquí y con la ayuda de la guía lo vamos a meter de aquí hacia adentro. Ya tenemos sujeto el cable a la guía y ahora lo pasaremos hasta la parte delantera. Aunque vosotros no lo podéis ver y con la cámara es un poco complicado de captar, veremos que el cableado interior del vehículo lo tenemos justamente aquí. También vamos a hacer un poco más de destapizado de esta zona para ayudarnos a pasarlo hasta la parte delantera. Como veis, tenemos aquí el cableado. Por aquí, siguiendo ese mismo cable, pasaremos la línea de cambus y el positivo de nuestra instalación. Con la ayuda de las bridas sujetaremos el cable al cableado ya original del vehículo. Ahora es el momento de salvar el pilarete central. Para ello lo vamos a pasar justamente por debajo de lo que sería el tapizado, ya que nos irá después posicionado al mismo sitio donde llevamos el cableado original. Pasamos por aquí y lo llevamos hasta la parte delantera. Para sujetarlo al cableado original también desmontaremos parcialmente lo que sería el tapizado de entrada de puerta y de esta forma lo podremos poner por el interior. Para conectarnos a la línea de cambus de este vehículo tendremos que acceder a la BSI que se encuentra justamente detrás de este tapizado. El tapizado simplemente va a presión. Entonces tiraremos un poquito, sacamos. Tendremos que quitar ahora estas grapas
que van a presión y ya tenemos el acceso al cableado. Terminaremos de pasar el cable de positivo y de CAN hasta aquí abajo y este conector amarillo que podéis ver ahí es el conector que tenemos que usar para conectar la línea de CAN bus. Dejo pasado el cable a esa esquina y con la ayuda de la espátula plástica lo meto al interior. Lo primero de todo será liberar el conector de la línea de CAN bus. Sacamos para afuera y como vemos lleva una brida que lo sujeta. Con cuidado cortaremos la brida y ahora tendremos que liberar la ficha de las tres, la ficha marrón tal y como marcamos en el manual. Aquí, si nos fijamos en el manual, tendremos que ir a las posiciones 52, 47 y 49. Para poder saber en qué posición está cada cable, nos fijaremos que está en muy pequeñito la numeración. En este caso, este es el 50, con lo cual tenemos aquí 49 y el 47. Como este vehículo va preparado de preinstalación, tendremos que quitar los cables que lleva para colocar en su lugar los de nuestra instalación. En este caso, en el 49 irá el cable amarillo, liberamos el pin, pulsamos y sacamos para arriba. Y a continuación, en el 47, lo mismo, liberaremos el pin, en este irá el cable violeta. Por último, en el otro lado, nos volvemos a fijar bien, como vemos ahí es 51 y el de al lado justamente el 52. Pinchamos para liberar el clip y tiramos un poquitín del cable. Y ahora en esa posición va el cable rojo. Ya lo tenemos. Aislaremos los cables que hemos quitado y volveremos a colocar la ficha marrón en el sitio de la BSI. Volvemos a enchufar el cable de la BSI en su sitio, asegurándonos que hace buen conexionado. Para coger la corriente, en este caso vamos a coger, como nos marcan las instrucciones, el fusible F12, que lo vemos aquí. Hay que tener en cuenta que la posición del fusible es tal y como la que os voy a marcar yo ahora. Con la ayuda del fusible robacorrientes lo vamos a poner tal que en esta forma, teniendo en cuenta que la entrada de corriente del fusible robacorrientes siempre es este borne de aquí. Para ello quitaremos el fusible, lo vamos a colocar en el fusible robacorrientes en la parte interior. Y esta patilla de aquí, como os comentaba, va a ser la entrada de señal. Pondremos el fusible robacorrientes así, haciendo bien de presión para saber que nos ha entrado perfectamente, y lo conectamos al cable que nos viene de la instalación. Ya lo tenemos. Una vez activado la línea de CAN, podremos hacer la comprobación de la instalación eléctrica. Para ello, en este caso, vamos a utilizar el Tower Tester. En este vehículo tenemos la peculiaridad de que cuando codificamos, aunque llevemos una bola fija y no llevemos remolque, no nos pitarán los sensores. Es por ello que siempre es aconsejable montar una instalación con línea de CAN bus en este tipo de vehículos. Una vez finalizada la instalación eléctrica, procederemos a recortar el paragolpes. Para ello nos marcaremos, tal y como marcan en las instrucciones, lo primero, el centro del paragolpes, y haremos el corte a 100 del borde para la parte de arriba, que más o menos nos quedará sobre esta línea, y 40 hacia este lado, 200 hasta este otro. Vamos a marcarlo y vemos cómo queda. Una vez efectuadas las marcas para hacer el recorte, nos ayudaremos en este caso de una sierra circular.
Con la ayuda de una lija remataremos el corte para darle un acabado más fino. Con la ayuda de un estropajo de fibras le daremos el acabado final. Una vez terminado el recorte, tan solo nos queda montar el paragolpes. Vamos a ello. A disfrutarlo.